En el mensaje anterior, hermanos, vimos una cuestión de los que se resisten a dar buenos frutos. Porque no se trata solamente de dar frutos. Hay quienes dan frutos, pero dan frutos malos. Entonces se trata de buenos frutos. Buenos. El Señor dijo esta palabra en el libro de Mateo capítulo 7. Vamos a usar el mismo versículo, la misma lectura del mensaje anterior. Hoy vamos a la parte número 12 de la serie La Ley versus la Gracia. Y hoy voy a hablar de los que menosprecian la gracia de Dios. Porque hay muchos que creen que como estamos en la gracia, pues que todo se vale. No es así. Dice Mateo 7, verso 15. Guárdense o cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mire la pregunta que hace Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos son esos montes que nacen ahí y que luego solo sirven para el juego, como la escobilla. No se recogen uvas de los espinos. Jamás se podría recoger uvas, dice el Señor, de los espinos o higo de los abrojos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow, impresionante. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando a los judíos. Muchos fariseos religiosos de su tiempo estaban escuchando estas palabras de Jesús. Jesús pasa a hablar de los falsos. De los falsos. ¿Cómo descubrir a un falso? Dijo el Señor. Sencillo, no necesita muchas cosas, solo miren los frutos. ¿Por qué? Dice el Señor. Es difícil que un árbol bueno dé malos frutos, y también es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Es imposible. El malo da malos frutos, el bueno da buenos frutos. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor se refirió al pueblo de Israel como una higuera. Lo estudiamos en Lucas 13 cuando dice de la higuera estéril. La higuera al cual dice que su señor había plantado en su campo, pero luego dice que esa higuera, vino el señor de la higuera cuando creía que tenía que haber dado el fruto, vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Esa higuera era estéril, no daba fruto. Pero dice que entonces el dueño de la viña dijo: 3 años he venido a buscar fruto y no encuentro. Entonces le dijo al viñador: córtala. Y el viñador le dijo: Señor, dale un año más de gracia, dale un año más de tiempo, espera que yo cabe alrededor de ella y que yo abone, y entonces le damos un año más, y si al otro año no da fruto, lo cortas. Era una higuera. Y vimos que Jesús exactamente 4 años de gracia le dio al pueblo de Israel desde que Juan el Bautista apareció hablando sobre la búsqueda del fruto en los árboles. Nosotros en un mensaje anterior toqué esto de Juan capítulo 2. Necesito que vayamos un momentito a Juan capítulo 2 y va a ver usted la relación de los hechos cronológicos en la vida de Jesús. Estamos hablando de la ley versus la gracia. Saber entender la ley. La gente dice: la ley era dura, la ley era difícil, la ley era imposible de cumplirla. Y hay muchos dicen: a mí me encanta más la gracia, porque la gracia
La gracia es bonito. Dios lo salva por gracia, por un regalo, y entonces Dios es bueno y a todos nos va a salvar. Esa es la equivocación de la gente que ha confundido la gracia y ha hecho de la gracia una desgracia. La gracia, hermano, también tiene sus límites. La gracia también tiene sus reglas. Hay un evangelio falso que nos dice que somos salvos por gracia y que luego que ya nada nosotros podemos hacer ni por salvarnos ni por condenarnos, porque la gracia de Dios ya nos salvó. Pero estas enseñanzas nos dicen lo contrario. Mira lo que dice Juan capítulo 2 en el verso 13. Purificación del templo. ¿Qué sucedió aquí? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En los versos anteriores nos narra de las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Quiero que mire conmigo en el verso 11. Las bodas de Caná, en Caná de Galilea. Dice el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Escucha lo que dice: y sus discípulos creyeron en él. Oiga, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nótese que cuando Jesús fue a la boda de Caná, Jesús ya tenía discípulos. Eso nos da a nosotros un tiempo cronológico. ¿Cuánto tiempo tenía ya Jesús en el ministerio? Jesús ya había recorrido la región de Capernaum. Jesús ya había empezado a llamar a los discípulos que iban a ser parte de su equipo. Cuando Jesús fue a Caná de Galilea, estas bodas, Jesús ya tenía todo el equipo de discípulos. Los había llamado, aunque ellos todavía no estaban convencidos ni por qué iban siguiendo a Jesús. Pero resulta que hay muchos que se confunden y dicen que la boda de Caná es el primer milagro de Jesús. Eso es falso. Aquí ya Pedro andaba con Jesús. Y cuando Jesús llamó a Pedro, una de las primeras cosas que hizo fue ir a sanar a la suegra. Por eso es que Pedro lo traicionó. No estaba contento con Jesús porque le sanó a la suegra. Eso es una broma, para que no se duerma. Allá por internet me van a tirar, me van a mandar un mensaje y van a decir: deje de bromear. Pero bueno, Jesús ya tenía discípulos. Jesús ya había hecho milagros. Así que este es el primer milagro que Jesús hizo, pero en Caná de Galilea. Era Galilea el territorio donde él era. La gente no creía en Galilea de él. Entonces, el primer milagro que él hizo en Caná de Galilea. Ahora, el orden cronológico nos dice entonces que Jesús, cuando el tiempo de la boda de Caná, ya había recorrido todo Capernaum porque ya tenía todos sus discípulos. Ahora dice el verso que sigue, verso 12, dice: después de esto, o sea, después de las bodas, después del milagro del vino, cuando él cambió el agua en vino, después de esto descendieron a Capernaum. Oiga, ¿quiénes descendieron? Él, o sea, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esto es para aquellos que a veces dicen: no, si es que los hermanos que dice ahí de Jesús eran los mismos discípulos. No, aquí dice que descendieron con Jesús, que descendió él, junto con él su madre, también sus hermanos y sus discípulos. Así que hermanos y discípulos eran dos pelotas diferentes de gente, no eran los mismos. Los hermanos eran unos y los discípulos eran otros. ¿Entendido eso? Seguimos. Y estuvieron ahí, ¿a dónde? En Capernaum. Estuvieron no muchos días. O sea, no dice que estuvieron un día, tampoco dice que estuvieron un mes. Dice que no muchos días. O sea, que no estuvieron ni un día, pero que tampoco estuvieron tanto. Ahora dice el verso 13: estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea, Jesús estaba en Capernaum. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Entonces esta fue su primera Pascua. A partir de aquí, Jesús celebró esta Pascua, la siguiente y en la última murió. 3 Pascuas. Ahora, si sumamos este orden cronológico, aquí Jesús entró en un tiempo de Pascua al templo. Sigamos leyendo. Halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos,
también a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos le dijeron, respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras para que nos digas por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestras ya que vienes a hacer este desorden al templo? Wow. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Escúcheme lo siguiente: Jesús entra en esta Pascua a Jerusalén. A partir de aquí quedaban 3 años exactos. Entonces Juan el Bautista, según vimos en un estudio anterior, Juan el Bautista apareció 1 año antes de este evento. Ya le dije que fueron 6 meses antes del ministerio de Jesús. Así que Juan el Bautista apareció anunciando y diciendo: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hombre, yo estuviera asustado si no anduviera dando buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya el hacha está puesta. Jesús entra cuando se cumple el primer año de ese evento de Juan el Bautista. Juan el Bautista entró hablando fuerte a los fariseos. Y Jesús, ¿a qué entra? Entró al templo y fue y lo limpió. Entró al templo, hizo, dice, un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. ¡A todos! Jesús entró airado. Jesús llegó y les dijo francamente: ustedes me han venido a buscar fruto, y el fruto que tenían ellos en el templo eran solamente comercio, dinero, money. Es exactamente lo que nosotros encontramos en la mayoría de los templos en la actualidad. Solamente dinero. En los templos, como dije en un mensaje anterior, se han vuelto mercados, se han vuelto lugares de subastas, se han vuelto lugares donde se juega bingo, donde se juega chalupa, donde al que da más le dan el televisor, le dan los zapatos, le dan la loción, le dan el caballo, le dan el burro los que compran. ¿Quién da más por la vaca? No, subastas. Pero también se ha convertido los templos de la actualidad, comenzando por ministerios falsos como el de Enlace, se ha convertido vendiendo los milagros. Ellos aquí le pusieron precio a la forma de adorar a Dios. ¡Wow! Eso no podía ser posible. Solo Dios le puede determinar al ser humano cuánto le va a costar su adoración. Pero aquí los religiosos le pusieron precio. Ellos dijeron: nosotros determinamos cuál buey le sacrificas, cuál oveja o cuál paloma. Lo que nosotros digamos, eso es. Y entonces Jesús se molesta con este tipo de gente porque no estaban actuando de acuerdo a la ley de Dios. La ley de Dios no fue entendida por el pueblo de Israel. La ley de Dios contenía una gracia maravillosa. Ahí estaba encerrada la gracia por donde la buscáramos, pero ellos no lo entendieron. Se abusaron de esta gracia. ¿Por qué? Porque ya la ley nos indicaba a nosotros en el libro de Levítico capítulo 10, cuando Nadab y Abiú se atrevieron a entrar al templo y ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les había mandado. Dios los cortó de tajo, no les dio oportunidad. ¿Por qué no les dio oportunidad? Levítico 10, hermano, era el inicio de la instauración del pueblo de Dios en el desierto. Levítico 10 nos habla de los primeros sacerdotes que existieron en el pueblo de Israel. Aarón, que era el padre de Nadab y Abiú, era el sumo sacerdote, y Nadab y Abiú eran sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios en el lugar santo. Escuche lo que le estoy diciendo. Aarón era el primer sumo sacerdote. Antes de él no existió otro, por lo menos en el orden de Levítico.
Y Nadab y Abiú eran sus hijos, y Dios los consagró para que fueran los sacerdotes, para que entraran a la presencia de Dios. El pueblo de Israel se estaba formando en el desierto. Dios estaba dándole leyes, reglas, para poder caminar de acuerdo a la manera que Dios te mandaba en cuanto a la vida política, la vida social y la vida religiosa. Pero ¿qué sucedió? Nadab y Abiú dijeron: probemos, ese Dios se lo vemos tan serio, tan bravo, tan delicado. Probemos, hagamos una pruebita, le dijo al hermano. Y la Biblia, si la leemos con detalle, lo que le pasó a Nadab y Abiú fue que se fueron a pegar una buena borrachera. Nadab y Abiú se fueron a meter sus tequilas, y resulta que al calor de los traguitos, o sea, se les pasó la mano, como muchos que quieren ministrar, y hasta borrachos de alcohol o borrachos de todo tipo de pecado. Y entonces Nadab y Abiú, ya con los mareos del alcohol, dijeron: yo no creo que Dios sea tan legalista. Yo no creo que Dios sea tan cierto que si nosotros le hacemos las cosas contrarias a lo que Él dice, nos va a pasar algo. Y seguro le dijo el otro loco del hermano de él: vamos a decir que Nadab era el que le estaba proponiendo a Abiú. Y entonces le dijo a Abiú: sí, hombre, yo de veras que yo digo que no nos hace nada. ¿Qué decimos? Vamos al templo, tomamos fuego y ponemos ahí un incienso raro, que Él no ha dicho que lo hagamos, y entremos a ver qué pasa. Era el inicio del pueblo. El pueblo comenzaba, Dios comenzaba a hacer tratos con él. Y entonces vino, y Nadab y Abiú entraron. Y dice la Biblia tan claramente y tajantemente, Levítico 10, que cuando Nadab y Abiú entraron al lugar del templo, dice que fuego salió del cielo y los quemó. Quedaron achicharrados. Seguramente cuando iban cruzando el otro lado del otro mundo, ya para el infierno, le dijo Nadab: Abiú, era cierto vos, con este Dios no se puede bromear. Ojalá, ¿sabe qué han de haber dicho? Le ha de haber dicho a Abiú: ojalá que los que sigan después de nosotros, de sacerdotes, no vuelvan a hacer esta loquera. Y nosotros vemos que en el libro de Primera de Samuel vemos a otros sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, que dice que estos sacerdotes, hijos de Elí, aún en la puerta del templo se acostaban con las mujeres que llegaban a vigilar. ¿Qué clase de mujeres eran estas que vigilaban ahí, hermano? Vigilaban a los hijos de Elí para acostarse con ellos. O sea, eran como de esas que le dicen al esposo: voy para la iglesia, vamos a adorar a Dios. De acostarse, es que van con otro que ni a la iglesia, en la iglesia está, o llegan a la iglesia, se lo encuentran, y en la iglesia salen en una mototaxi o en el carro del sinvergüenza. Por eso, hermano, es que ya es preferible una iglesia pequeña, una iglesia con poca gente, pero que ame a Dios, que venga a buscar a Dios de corazón, y no una mega iglesia con un montón de gente sinvergüenza, carnal, hijo del diablo. La iglesia no es un mercado, la iglesia, hermano, no es un hotel ni es un motel, tampoco es un nightclub donde hay que venir con la minifalda a enseñar todo. Y no, si bien hay que cambiamos los ventiladores y pusimos eso, alguna podría decir: hombre, ahí hay un tubo para bailar. Porque hay gente que piensa que eso es la iglesia del Señor. No, Señor, esa no es la iglesia de Cristo. Esas mujeres, porque aquí nosotros no, los predicadores le dan duro a los hijos de Elí, a los sacerdotes pícaros. Hay gente que dice: es que como ese pastor es sinvergüenza, ¿qué culpa tengo yo? Le cantamos a aquella que dice: ¿y qué culpa tengo yo de que tú no me quieras? Ah, sí, me acuerdo de esa cuando andaba allá en el mundial, como 25 años. Esa es la que dice la gente: ¿y qué culpa tengo yo? Ay, al pastor se anda atravesado. No, Señor. Aquí los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas sacerdotes mundanos, vulgares, carnales. Pero, ¿y por qué esas viejas que llegaban a acostarse con ellos? ¿Por qué nunca tuvieron temor tampoco? ¿Por qué no dijeron: hombre, si esos hijos de Elí son grandes carnudos? ¿No ves que nosotros llegamos a adorar a Dios y cuando acuerda en medio de la adoración nos levantan el vestido?
Oiga bien, dice que iban y se acostaban con las que estaban ahí en la puerta. Ahí está en Primera de Samuel, en el capítulo 4, creo yo que, o el 3. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12, corrijo. Capítulo 2, verso 12. Mire qué horror, hermano. Mire qué espeluznante eso. Por eso le dije, el mensaje se llama, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. No menosprecies la gracia de Dios. Mire el verso 12. Esto me espantó a mí cuando yo leí esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Oye, hombres llenos de demonios eran estos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía, dice, en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba, de esta manera, todo lo que sacaba el garfio, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y ahí está toda la historia de las cosas que hacían esto. Vamos a buscar el verso de las mujeres. Verso 22. Dice, pero Elí, o sea, Elí era sumo sacerdote, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga, escuchaba a Elí lo que hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y sabe qué les dijo el sacerdote? Les dijo, ¿por qué? Oiga, hasta así, mire, voy a cambiar la voz. Les decía Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire qué reclamo el que hizo este señor tan aguado, tan flojo. ¿Sabe por qué Elí lo hizo así? Porque Elí se confió en la gracia de Dios. Y estos hijos de Elí conocían la historia que había sucedido atrás. Que 2 sacerdotes se metieron al templo con fuego extraño y Dios los fundió inmediatamente. Ahora, ¿por qué a los hijos de Elí no los quemó en el mismo momento ahí junto con las señoras estas que llegaban a acostarse con ellos? ¿Por qué no los quemó? La gracia de Dios. ¿Qué es la ley? La ley es corte. La gracia es misericordia. La gracia es extender el tiempo, es extenderte la misericordia. Es un regalo que Dios te da. Es como cuando va a un banco que usted debe y debe las tarjetas y usted llega diciendo no puedo pagar, lleguemos a un arreglo de pago y entonces le extienden el tiempo de pago. Eso es tiempo de gracia que le regalan. Entonces los hijos de Elí se abusaron de la gracia de Dios, menospreciaron la gracia de Dios, y ellos seguramente dijeron el primer día que llegaron las mujeres estas, primero comenzaron quitándole la carne de Dios, lo que tenían que sacrificar y llevar al altar, y le decían, no, dame lo mejor a mí, a Dios quemale cualquier pellejo. Y ellos dijeron, mira que Dios no nos hace nada, ya le quitamos hasta la comida. Seguramente cuando llegaron aquellas mujeres comenzaron a enamorarlas, y luego comenzaron a le dieron un besito. Porque hermanos, si el pecado así comienza, seguramente le dieron un toquecito de manos nada más y sintió el escalofrío y dijeron, no nos cayó un rayo, no nos cayó fuego. Y le dijo al otro hermano, seguramente, mañana que vengan las señoras aquellas a vigilar a la puerta, invitémoslas a entrar y le damos un besito. Y seguramente el siguiente paso fue tirarles el cuento
y decirles: no, hombre, si nosotros somos hombres ungidos, cuando nosotros les demos un besito a ustedes, la unción se les va a pasar. El diablo se les va a pasar. Y seguramente le dijeron a ella: ¿y si nos cae un rayo vos? Le dijo: no, hombre, probemos. Y seguramente dijeron, así como de pajarito el besito, seguro estiraron a trompito uno con otro, y hasta con miedo. Seguro ese beso duró como media hora, y seguro medio rozaron los pelos del bigote y la barba de los hijos de Eli. Y le dijeron: ¿ya sentiste vos? No solo los pelos. Y en una de esas seguro uno de ellos le ha de haber dicho, y le tiró más de dedo, y dijo: ¿cayó fuego? No cayó nada. Dice: hombre, tranquilo, mañana las invitamos a la cama. Eso hacían estos, y aparentemente no les pasaba nada. ¿Y cuál es el final de su vida, hermano? De la vida de estos dos ingratos, de esos hijos de Eli, que se fueron a una batalla con los filisteos, porque ellos eran los sacerdotes, y cometieron el semejante error de agarrar el arca, sacarla del templo, del lugar santísimo. Y oiga, sacaron el arca y no les cayó fuego. Y dijeron uno al otro: no, hombre, si este Dios como que ya se amansó. Y se llevaron el arca, llegaron ante los filisteos, y ¿sabe lo que sucedió? Los filisteos comenzaron a temblar y dicen: hombre, y vienen con el arca. Ellos no sabían que el arca, si venía en la presencia de Dios y viniendo en las espaldas de dos carnudos hijos del diablo, no daba resultados. Porque hay gente que eso es lo que cree. Dice: no, pero si eso es una iglesia también, ahí también predican. Sí, pero ahí pareciera que está la presencia de Dios. Pero si está sobre un líder, sobre un ministro que es un hijo del diablo, que no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, con temor y temblor, no funciona, no hay resultados. La gente, los filisteos, sí sabían lo que representaba la presencia de Dios, que donde vieron venir el arca, temblaron. Y vino Dios. De esto es que le estoy diciendo que hay que tener cuidado. Vino Dios y dijo: para ver si estos ingratos todavía se creen que son tan santos, les voy a hacer una. Vino Dios y hizo que la tierra temblara, hermano. Tembló en medio del campamento cuando llegó la presencia de Dios. Y seguro los hijos de Eli dijeron: wow, Dios nos viene respaldando, Dios viene con nosotros. Y seguro levantaron las manos y el arca, le dijeron: ¡oye, Israel, ataquen, que Dios viene con nosotros! Mire que hasta tembló. Y los israelitas gritaron, hermano, y se tiraron sobre los filisteos. ¿Y sabe lo que pasó? Los mataron a todos. Es que hay gente que cree que porque Dios se ganó un carro jalando coca, y dice: no, hombre, si es que Dios está conmigo. ¿Y por qué decir que Dios está contigo? Porque hasta los diezmos le llevé a un pastor. Porque le dije a un pastor que orara por mí, que iba para Colombia a traer droga. Y fíjate que oró, y yo le dije que si me iba bien, yo le iba a dar no solo los diezmos, sino una buena ofrenda. Y fíjate que ese pastor oró por mí. Y fui a Colombia, traje la droga y hasta la vendí mejor de lo que la debería haber vendido. Dios está con ese pastor. Ahí le dice al otro narco: dante al que ore por vos. Ay, el mentiroso sinvergüenza, líder falso, le dice: sí, hombre, bienvenido, si yo oro por usted. Oh, tranquilo, ¿qué me va a dar? Y la gente comienza a equivocarse. Estos hombres creyeron que Dios iba con ellos, y lo que sucedió fue que murieron ellos, murieron miles del pueblo de Israel. Y ¿sabe qué es lo más desastroso, hermano? Que el arca, la presencia de Dios, era una cajita de madera donde estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, de la que le prediqué hace como 3 mensajes. Ahí iba en esa cajita. ¿Y sabe qué sucedieron? Los filisteos no solo los mataron a estos sinvergüenzas, agarraron la cajita con la supuesta presencia de Dios y se la llevaron para la tierra de ellos. Esas son las consecuencias ¿de qué? De menospreciar la gracia de Dios. ¿Por qué estos hombres no llegaron y dijeron: no hay que jugar con la gracia de Dios? ¿Qué tal si no nos funciona?
Es que no les iba a funcionar, pero ellos no apreciaron la gracia de Dios. Entonces, en el libro de Juan, regresando a Juan, estos hombres líderes, fariseos, todos estos hombres hago esto, y para la gente que está en televisión y que luego nos ve por internet, es porque a veces el zumbido que se escucha en la grabación es porque tal vez estamos predicando aquí y está la lluvia fuerte. Entonces, estos líderes en Israel se volvieron iguales. Los fariseos comenzaron a meter en el templo un comercio. También se les olvidó, número uno, que Nadab y Abiú fueron sacudidos y fulminados en el mismo instante de que entraron al templo, abusándose de la gracia de Dios. ¿Por qué a los hijos de Eli no les pasó lo mismo en el instante? Porque Dios en el principio les quiso demostrar que con Él no se juega. Pero si alguien está jugando con la gracia de Dios, la parábola de la higuera estéril de Lucas 13 nos demostró que es que Dios alarga su misericordia. Si usted, amigo, hermano que está aquí, amigo que me ves por televisión, cualquiera que me ve a través del mundo por internet, si usted se está abusando de la gracia de Dios, usted camina con una Biblia también como desodorante debajo del brazo, si usted a muchos les hace creer que usted es hijo de Dios, que usted es cristiano porque va a una iglesia, porque de vez en cuando da una ofrenda, porque de vez en cuando da un diezmo, si usted es una persona que es un narcotraficante, si es una persona que anda en negocios ilícitos, pero usted está yendo a una iglesia solo para cubrirse, solo para mantener una apariencia, y usted es bueno para hacer iglesias, para hacer templos, para regalar techos, para regalar equipos de sonido, para regalar tantas cosas. Escúcheme bien, si usted dice cada vez que voy a hacer un viaje me sale bien, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios que está extendiéndote el tiempo para que entiendas que tarde o temprano, si no te arrepientes y no cambias, vendrá el hacha y te va a cortar. Aleluya, gloria a Jesús. Jesús dijo en Lucas 13, cuando llegó y dice, córtala esa higuera estéril, dijo, démosle un año más. Cuando Jesús entró al templo, era la primera Pascua de Jesús en Israel. Entró al templo, encontró el templo hecho un mercado. La gente estaba como en enlace, ofreciendo milagros, ofreciendo al mejor postor. En ese templo, hermano, ya no podía entrar un pobre a ofrendar a Dios, a darle alabanza a Dios. Los pobres eran despreciados, rechazados y menospreciados. Cuando usted y yo vemos el evangelio de la actualidad, este evangelio de la actualidad y estas iglesias de la actualidad son iglesias solo para ricos. Mire, si usted escucha cuando están pidiendo las maratónicas de enlace, dicen, estoy llamando, dice allá a uno, cualquiera de ellos, no voy a mencionar nombres, cualquiera de esos falsos, dice, estoy llamando 500 empresarios en Colombia que quieran multiplicar sus empresas, y estoy llamando a 200 empresarios en Honduras que quieran que sus empresas se vuelvan regionales. Si solo tienes empresa en Honduras, te estoy llamando que hagas una buena siembra y vas a ver que Dios te va a abrir puertas para tener sucursales en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en México. Estoy llamando a 500 empresarios mexicanos. Oye, mi hermano, ¿y por qué nunca llama a un pobre? ¿Por qué no le dice a un pobre, llama por favor que necesito orar por ti? ¿Sabe por qué? Porque sabe que un pobre ni siquiera televisor tiene. Por eso no hablan a los pobres, porque ni televisor tienen para verlos. Y yo conozco otros que con grandes esfuerzos compran el televisor, pero tienen que solo ver un chispero ahí, porque no tienen para pagar una mensualidad de cable. ¿Por qué ese evangelio no llega a los pobres? Porque no es para pobres, es un evangelio para ricos, para millonarios. Y cuando logran
encontrar un medio pobre, alguien que está allá pasando dificultades. Le dicen: es que usted dejó de darle a Dios. Venga y haga un nuevo pacto, una nueva ofrenda, una buena siembra, y Dios va a quitarle la maldición. O sea, es un evangelio para ricos, como si Dios fuera un Dios de ricos. Y no es que Dios solo sea un Dios de pobres, pero yo veo que es más fácil que Dios tenga misericordia de un pobre que de un hombre rico. Jesús dijo: qué difícil es hacer entrar a un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico que se le acercó en Lucas 19, en Mateo 19, se le acercó y le dijo: maestro bueno. Era un joven muy rico, y cuando Jesús le tocó su riqueza, cuando Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres, ese rico se fue muy triste, dice, porque era muy rico. ¿Qué es lo que pasó? Ese rico decía que guardaba la ley, pero no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento, no amaba al prójimo. Entonces, hermano, cuando yo miro estos mercados de la actualidad, abusándose de la gracia de Dios, cualquiera diría: es que Dios ya cambió de parecer, Dios ya aflojó, Dios no le va a hacer nada. No, eso creyeron los hijos de Elí, que Dios ya no actuaba igual como actuó con los hijos de Aarón. Lo que pasa es que al principio Dios quiso sembrar un precedente, como diciendo: no abusen de mi gracia, porque hay juicio tarde o temprano. Jesús entró al templo, un templo que estaba convertido en un mercado. Entró y no le pareció lo que estaban haciendo. Jesús no les aplaudió. Jesús hizo un azote y dice que comenzó a sacar a todos, y aún a los animales sacó. Aún a los animales. Era como les digo, era tropel de ovejas en medio de las calles de Jerusalén. Ahí corrían bueyes, ovejas. Óigame, Jerusalén, aquel montón de palomas volando donde las sacaron de las jaulas. Pero le quiero contar lo siguiente. Jesús sabía que ese pueblo le tenía que dar un tiempo de gracia, porque lo había dicho en la parábola de la higuera. Jesús fue el segundo año a Jerusalén y entró a Jerusalén, fue al templo, y Jesús no dijo nada. Seguro cuando lo vieron venir, hubieron algunos que se han de ver hasta arrinconado, hermano, diciendo: ahí viene Jesús otra vez, nos va a botar las bueyes. Algunos seguramente se montaron hasta los bueyes y salieron con ellos. Algunos, ya me imagino, hermanos, porque ya habían visto, ya me imagino un montón de viejos allá gritándole a la señora: hombre, vos vení, Jacinta, agarra las palomas, corre que viene Jesús. La gente corriendo para que Jesús no les echara del templo, y resulta que Jesús, de lo más tranquilo, se sentó. Esa vez fue cuando Jesús se sentó. Está en Juan 8. Jesús se sentó y empezó a escribir ahí. Y entonces los fariseos le llevaron una mujer adúltera para ver en qué la agarraban a Jesús. ¿Qué es lo que sucedió, hermano? Que Jesús les demostró lo que era el perdón, lo que era la gracia de Dios. Perdonó a la mujer adúltera cuando había que matarla. Y entonces los fariseos y los religiosos y los sacerdotes sacaron conclusiones y dijeron: es que Jesús ya cambió de parecer. La primera vez que vino en la Pascua del año pasado nos sacó corriendo a todos, pero hoy mira, hasta la adúltera perdonó. Hombre, nos va a perdonar a nosotros también. Sigamos vendiendo bueyes, sigamos vendiendo vacas, sigamos vendiendo ovejas, sigamos vendiendo palomas, que ya Jesús se volvió tolerante. Eso es lo que muchos creen y se abusan de eso. Porque a veces, hermano, hay gente que se dice que es cristiano, tienen liderazgos, cantan en grupos de alabanza, son líderes de grupos de crecimiento, son líderes de células, son personas que tienen diaconados en las iglesias, son personas que les llaman ancianos en las iglesias, son personas que hasta pastores, evangelistas, cualquier tipo de ministerio, y se andan acostando con cualquier mujer que se les ofrece o que se les pone fácil, y dicen: pero Dios no hace nada, no me mató, ¿será que ya cambió? No hay que menospreciar la gracia de Dios.
Los fariseos y los religiosos estaban asustados. Jesús estaba entrando a Jerusalén otra vez. Y Jesús, en vez de agarrar a garrotazos y a pedradas a la mujer adúltera, le dijo: ¿quién te condenó? Ninguno, Señor, le dijo. Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y los fariseos dijeron, y los sacerdotes dijeron: wow, ya cambió Jesús. Jesús terminó su estadía en Jerusalén y se fue a seguir predicando. Pero el tercer año entró, porque se cumplieron los 4. Y es ahí donde aparece en Marcos capítulo 11. ¿Lo recuerdan? Ya lo vimos. Es para que entendamos el orden cronológico, porque yo me interesa que entendamos lo que es el peligro de menospreciar la gracia del Señor. Dice Marcos, después de la maldición de la higuera que aparentaba nada más. Entonces dice en el verso 15 de Marcos 11: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, este fue su último año, era el tiempo en el que él iba a morir, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Escuche esto. Le repito la historia porque esto está bueno, hermano. Juan el Bautista aparece un año antes de esta historia de Juan 2 y le dice al pueblo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, ya el hacha está puesta, árbol que no da buen fruto será cortado. Jesús entra el primer año de su ministerio al templo, hace un azote de cuerdas y saca a todos los que estaban haciendo negocio en el templo. Sacó a todos, y aún, hermano, sacó a los bueyes, las vacas, las palomas, las ovejas, lo echó todo. Pero luego el siguiente año Jesús vuelve a Jerusalén y llega al templo. El templo estaba convertido en un mercado otra vez, y Jesús no dijo nada. Y ellos dijeron: ya cambió, ya se volvió flexible, ya entendió. Es como cuando allá en televisión dicen otros por ahí que les gusta hacer ese tipo de negocios en la iglesia, si ve que ya yo aquí no les tiro duro, entonces dicen: ¿será que ya cambió el pastor? ¿Será que ya también al rato va a aparecer vendiendo también empanadas y lotería? Y de pronto aparece el pastor Selvin Díaz de nuevo con artillería, metralladora, y dicen: ya vino Rambo otra vez. Gloria a Jesús. Jesús llegó y hizo un gran perdón en ese día en el templo. Y los fariseos dijeron: tranquilos, podemos seguir con el comercio, ya Jesús no nos va a hacer nada. Pero Jesús les dijo, no sabían ellos que se les estaba acabando el tiempo, quedaba un año. Y Jesús entra el último año, y ahora Jesús dice: echó fuera a los que vendían y a los que compraban. Y luego dice, no permitía. Wow, esto me gustó a mí. Verso 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Eso significa, hermanos, que los que llevaban los utensilios eran los sacerdotes y los levitas, que llevaban las ollas, llevaban las cosas con las que se hacían los sacrificios, llevaban los panes a la mesa de los panes de la proposición, llevaban el aceite para ponerlo en el candelabro, llevaban todas las cosas que se hacían en el templo, las trompetas y cada cosa. Y Jesús los paró y les dijo: nadie
nadie, absolutamente nadie, pase por aquí llevando ni un solo instrumento. Y no es que ya habías cambiado. ¿En qué momento volviste a cambiar, Jesús? Y les dijo, oiga lo que les dijo. Ah, esto está precioso. Les dice, verso 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se les acabó la fiesta, hermano. Se les acabó la gracia. Mira el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Así algunos desean matarme a mí. Aleluya. Y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lo voy a regresar a Juan 2 así volado, porque ya el tiempo nos está consumiendo. De nuevo, Juan 2, cuando limpió la primera vez. Aleluya. Oh, aleluya. Cuando los echó a todos y volcó las mesas y toda la cosa. Mire lo que les dijo en el verso 16. Ponga atención. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dijo a los que vendían palomas, le voy a repetir el 15 para que me lo entienda lo que le voy a decir. El 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. A todos. Yo quiero que me entienda lo que le voy a decir, porque esto va a estar precioso. Echó fuera del templo a todos. Y las ovejas también. Y los bueyes también. Y esparció las monedas de los que cambiaban dinero ahí. Y volcó las mesas. Ahora dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Se lo voy a explicar en los minutos que me quedan, porque tengo que ir todavía a enseñarle algo de la viña en 5 minutos. Repito, Jesús entra al templo, hace un azote, echa fuera a todos, echó los bueyes, echó las ovejas, las vacas. Pero según lo que dice ahí, hubieron unos que se quedaron. ¿Quiénes se quedaron? Los que vendían palomas. ¿Sabe por qué se quedaron los que vendían palomas? Porque las palomas eran la ofrenda de los pobres. Solo los pobres ofrendaban palomas. Los ricos compraban bueyes, compraban vacas y ovejas. En otras palabras, Jesús echó a los que estaban comerciando con los ricos. Y entonces los que estaban vendiendo las ofrendas de los pobres dijeron, con nosotros no se va a meter, porque nosotros es con los pobres nada más. Y Jesús fue y les dijo, venga, hermano David, venga, siéntese ahí. Vamos a querer un vendedor de palomas. Y él dijo, a mí no me va a hacer nada, porque como yo es con los pobres las cosas, no son bueyes, no son vacas, no son ovejas. Y le dijo el Señor, ¿y usted qué hace aquí, ese putillo? ¿Qué hace aquí, niño? Estás convirtiendo también la casa de papá en un mercado. No tienes que venir a vender eso aquí. O sea que también lo echó. ¿Quién nos dice esto? Que hay personas que a veces, hermano, bueno, en la actualidad, ni hasta los más pobres se les escapan. Le van parejo. Pareciera que ellos dicen, vengan los pobres, que aquí van a prosperar. Y cualquiera dice, ¿cómo aman a los pobres? No,
también le quieren sacar hasta las chancletas, las sandalias a los pobrecitos. Y son los que tienen ahí de empleados para hacer todo. Estos aquí creyeron que como eran las ofrendas de ellos eran para los pobres, que a ellos no les iba a hacer nada a Jesús. Y les dijo: ustedes también están haciendo la casa de mi padre una casa de mercado. Y entonces, nótese esa expresión. Ahora mire, le repito la de Marcos, porque esto se puso terrible. En Marcos les dice 11:17. Dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En la primera vez Jesús los echó a todos, pero se le quedó un grupito que también lo exhortó. Hermano, de la iglesia de Dios no podemos hacer un mercado, ni con los ricos, ni con los pobres. Lo voy a repetir. Escúchenme ustedes que me ven en televisión, señores y señoras, y que les gusta hacer comercio con la obra de Dios. No puedes hacer negocio ni con los ricos, ni con los pobres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos se están convirtiendo en la casa de Dios en una cueva de ladrones. Se lo dijo al principio y se lo volvió a decir al final. Escuche, al principio le dijo: no hagan de la casa de mi padre un mercado. ¿Verdad que fue más diplomático? Pero al final se les acabó la gracia y les dijo: no conviertan la casa de papá en una cueva de ladrones. Eso fue más duro. Por eso en la última vez lo querían matar. Solo le voy a decir esto. Ya son las 9. No le voy a leer. Solo se lo voy a recordar. Le voy a dar la imagen y se lo recuerdo. Con esto terminé. Le recuerdo la parábola de la viña de Isaías 5. Aquí vemos nosotros la gracia de Dios. Este lugar que yo le estoy enseñando a usted ahí es un lugar de piedras árido, un lugar montés de campo, donde crecen las uvas silvestres. ¿Qué es una uva silvestre? Es una planta que nace ahí en el campo sola, crece sola y se hace grandes parras, bien grandes, frondosas, con una gran apariencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Su fruto es ácido. Y entonces Dios en Isaías 5 nos dice que Él plantó una viña con vides escogidas. ¿Qué nos dice esta parábola? Que Dios nos agarró de aquí esta vid silvestre de este campo y lo trasladó a un campo como el que les enseñé aquí en esta otra imagen. La trasladó a este campo, y en este campo Dios dice que la podó, le quitó las ramas, le hizo un injerto para que esta planta diera una uva deliciosa, un fruto delicioso. Pero dice que esperando me diera uvas buenas, me dio uvas silvestres. ¿Qué quiere decir? Que le dio exactamente el mismo fruto que daba allá en el pedregal, en este pedregal. Igual que como daba el fruto en este pedregal, lo llegó a dar en la viña del Señor. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, hermano, fuimos sacados del mundo, trasladados a la iglesia de Cristo, y Jesús busca en nosotros buen fruto. ¿Qué sucede si estando en la iglesia seguimos dando el fruto como lo dábamos en el mundo? Dice la parábola de Isaías 5: ¿qué más haré yo a mi viña? Le derribaré los muros, la dejaré desierta para que entren y despedacen la viña. ¿Sabe que cuando la viña entraba la gente y la viña no servía, la gente entraba a cortarla para llevársela para leña, para su fuego?
Yo le quiero decir esto para terminar. Ahí tenemos nosotros la más clara descripción de la gracia de Dios. Su gracia fue a buscar esa planta al campo. Por su gracia la trajo a una viña especial y la plantó, la abonó, le puso todas las condiciones para que le diera buen fruto. Pero esta planta de uvas fue malagradecida y no dio el fruto correcto. ¿Qué pasa con nosotros si somos malagradecidos y no damos el fruto correcto? Hay un tiempo de gracia para nosotros también. Dios quiere que des un fruto correcto. No menosprecies la gracia de Dios. Oremos. Oremos, hermano. Hermano Lilo, por favor. Dios le dio un tiempo de gracia a los hijos de Elí por lo malo que estaban haciendo. No les aplicó la ley como se la aplicó a los hijos de Aarón, pero los hijos de Elí abusaron de la gracia y no se quisieron arrepentir. Jesús entró al templo y limpió el templo. Lo limpió, hermano. Era para que el templo no lo volvieran a llenar de ladrones y le hicieron un mercado. Pero como ellos vieron que Jesús el segundo año no hizo nada, se abusaron, llenaron el templo de nuevo de cosas sucias. Y entonces vino el Señor y entró el tercer año y cortó con todos los del templo. ¿Qué sucedió con estos israelitas, estos judíos? Menospreciaron el tiempo de gracia de Dios, abusaron de la gracia. Creyeron que como en el segundo año Jesús no actuó igual que el primer año, pensaron que Jesús ya no iba a hacer nada. Pero vino el tercer año y los cortó. Los hijos de Elí pensaron que como le robaban a Dios su comida, se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo y Dios no decía nada. Entonces llegaron al grado de abusar, de entrar al lugar del templo sagrado y sacar el arca de la presencia de Dios y se la pusieron al hombro como si eran santos. Y el pueblo se equivocó. El pueblo sabía que ellos eran personas que no andaban caminando bien. Y el pueblo lo ignoró. Y el pueblo pensó que Dios iba con ellos. Y el pueblo equivocadamente, ciegos porque los líderes falsos ciegan al pueblo. Ellos fueron a enfrentar la batalla con los filisteos creyendo que Dios les iba a dar la victoria. Y todos murieron. Los hijos de Elí cayeron fulminados, muertos en la batalla. Yo te quiero decir en este momento, amigo, que me ves por televisión, tú que me escuchas y que tienes algún grado de liderazgo en cualquier iglesia, tú que dices que sos ministro, evangelista, predicador, diácono, anciano, maestro, pastor, profeta, apóstol, como te llames o como te hagas llamar, no te abuses de la gracia de Dios, porque miras que estás jugando con ella y nada te sucede. Viene un tiempo en el que el hacha te la van a poner y te van a cortar y será demasiado tarde. Así como Jesús le dio tiempo a los fariseos y a los sacerdotes, así como Dios le dio tiempo a los hijos de Elí y no aprovecharon y se abusaron de la gracia de Dios. Yo te voy a llamar a ti, hermano, amigo que estás aquí. Si tú estás abusándote de la gracia de Dios, si Dios te está dando su misericordia y te está permitiendo que aún viviendo en pecado y dices, pero Dios está conmigo, no te abuses de la gracia de Dios.
Mejor pídele perdón y dile: Señor, yo quiero agradecer que tú me sacaste de ese campo como una vid silvestre que daba frutos amargos, ácidos. Allá en el campo no servía para nada, solo era apariencia. Pero tú me trajiste a la viña correcta. Dile: Señor, pódame, córtame las ramas, córtame todo esto que no sirve. Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si ese ojo y esa mano te sirve para ser echado en el infierno, córtalo. Dile: Señor, pódame, córtame esas ramas que no sirven. Ven y entra en mi corazón, haz un injerto, entra a mi vida, porque yo quiero dar frutos buenos, frutos dulces, frutos preciosos. Dile: Señor, perdóname por haber estado jugando con tu gracia, pero hoy en esta noche tú me has hablado directo al corazón. No me quiero seguir abusando de tu gracia, porque ¿qué tal si esta es la última llamada que me haces? ¿Qué tal si este es el último mensaje que escuchas y luego no habrá otra oportunidad? No la desprecies. Habla con Dios y dile: perdóname. Señor, no me cortes, no me arranques todavía. Mejor dile: gracias por haberme dado tu misericordia. Mejor dile: Señor, yo he estado como los fariseos, yo he estado como los sacerdotes, jugando con tu gracia. Tu palabra dice que tú le hablaste, Señor, a los que caminaban con los utensilios y le dijeron: no muevan más, no toquen esos utensilios, vénganse, yo les voy a enseñar cómo es la adoración en la casa del Señor. Señor, aún ahí tú encontraste a alguien a quien hablarle y darle una oportunidad. Yo sé que aquí, Señor, tú has encontrado también gente a quien darle una oportunidad, pero no te abuses. Dile: Señor, yo también he estado menospreciando tu gracia. Tú me has estado extendiendo el tiempo de gracia y yo me he estado haciendo el ignorante. No, Señor, a partir de hoy tomo decisiones. Sí, tomaré decisiones. Amén y amén.